Hola muchachos, pues vamos a hacer este video para que entiendan porque muchos de ustedes no han entendido y están mandando un montón de tareas que no tienen nada que ver con lo que les pido. Primero, esto se llama presente simple. Y algo muy importante que tiene que entender es que ya no vamos a usar el is, el ar y el am, porque siguen mandando oraciones con is, ar y am. Eso ya no lo vamos a usar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues es este tiempo y este nos habla de lo que hacemos aquí y ahora mismo. Ejemplo en español, él camina en el parque, María come helado, yo trabajo en las tardes, mi padre trabaja en McDonald's, yo estudio español, María hace la tarea, José corre en el campo. Es todo lo que se hace en el presente. Ok, estos son otros ejemplos y vamos a ver ahora cómo se hace. Ustedes nunca ven las instrucciones, nomás leen, no leen todo, leen nada más una parte. Tenía esta explicación, pero no venía en video. Aquí está la fórmula de cómo se hace. ¿Sí? Lo vamos a dividir en dos partes. Primero los pronombres I, you, we y they. Para las oraciones afirmativas en presente, nada más para estas afirmativas, vamos a trabajar de la siguiente forma. Primero se va a escribir un sujeto, luego un verbo y un complemento. Oiga, maestro, ¿cómo voy a hacer las oraciones? Primero escribes un sujeto, luego un verbo y luego un complemento. ¿Qué es sujeto? Yo, tú, él, ella, nosotros. ¿Qué es verbo? Pues las acciones, todo lo que tú puedes hacer, caminar, brincar, reír. ¿Qué es complemento? Pues complemento es todo lo que ayuda a que se entienda la oración. Ejemplo, you have a big car. Tú tienes un gran carro. ¿Sí? ¿Cuál es el sujeto? Pues, en este caso, you. ¿Cuál es el verbo? Have. ¿Cuál es el complemento? Un carro grande. ¿Sí? Esto es lo que voy a hacer. Le voy a poner un pronombre, el que yo conozca, luego un verbo, en este caso puede tener, puede ser otro, no tiene que ser a fuerzas tener, ese es un ejemplo. Y luego un complemento. Y pues la traducción, tú tienes un carro grande. Ok, vamos a ver otra parte. Lo que pasa es que las afirmativas tenemos que tener cuidado porque también se hacen diferentes con estos pronombres, she, he, it, o sea, ella, él y eso. ¿Qué pasa con ellos? Hay unas reglas. Cuando yo escriba oraciones que lleven estos, le voy a agregar una S o una ES a los verbos. ¿Cuándo? Cuando el verbo termine en CH, SH, X o S, se le va a agregar la terminación ES. Por ejemplo, el verbo watch. En vez de ponerse watch, se va a poner watches. Wash, que es lavar, washes. Fix, fix. Do, dos. Do, dos. Do, perdón. Do, does. Escribe do y does, pero se pronuncia do y das. Luego tenemos his, hisses. Entonces, cuando yo voy a hacer una oración que lleve estos pronombres en las afirmativas, le voy a agregar una ES al verbo. ¿Qué pasa si el verbo termina en Y? Le quito la Y y le pongo la ES. Por ejemplo, study. Yo voy a decir she study o ella estudia, le voy a quitar la Y y le voy a poner I latina y luego ES. Verbo cry, que es llorar, le quito la Y y le pongo la ES. Entonces, y a otros verbos lo que voy a hacer es agregarle nomás la S. Por ejemplo, si el verbo es work, pues le voy a poner works. Si es live, lives. Si es clean, pues clean, ¿sí? Esto solamente cuando usemos estos tres pronombres y solamente en las oraciones afirmativas. Aquí hay ejemplos. Por ejemplo, voy a usar she, es de esos pronombres que dijimos hace rato. Y quiero decir, ella hace la tarea. En vez de ponerle nada más la palabra do, que es el verbo hacer, le agrego es. She does homework. Ella hace la tarea. He read, en vez de read, le pongo s. He reads a book. He reads a book. Él lee José. Dice José, ¿verdad? Pero bueno, es él. Él lee un libro. ¿Sí? It runs fast. ¿Sí? Es ello o eso corre rápido. Les puse acá que también se puede poner el nombre de la persona. En vez de poner she, puedes poner ella, ¿sí? En vez de poner he, puedes poner él. Por ejemplo, José reads a book.
vez de poner el it, se puede sustituir por un objeto o una cosa, en este caso el carro. El carro corre rápido. Entonces, cuando usemos terceras personas, o sea, she, he o it, o algo que equivalga a eso, por ejemplo, Lupe, José y el carro, le vamos a agregar la es o la s a los verbos. ¿Solamente en cuáles? En las afirmativas. ¿Solamente con quiénes? Con terceras personas. O sea que si uso we, they, you, a esos no les agrego eso. Solamente cuando usemos he o it. ¿Sale? ¿Cuáles verbos vamos a usar? Ya no voy a usar el is, el are y el am, ya no hagan oraciones con eso porque se las voy a poner mal. ¿Qué vas a usar entonces? Pues de las listas de verbos que les anexé en los PDFs, lista de verbos regulares e irregulares, tú vas a escoger el de la primer columna. Por eso aquí viene una flechita que es así, las taches, esas no. Entonces, las primer columna, esas, todos los verbos de la primer columna de sus listas de verbos, esos son los que van a usar. ¿Sí? Lo que han estado haciendo muchos de sus compañeros es se meten a internet y copian verbos de horas. Ponen ejemplo de verbos en presente. Ah, pues se avientan y copian todos esos y me los mandan. Pues eso no tiene chiste. El chiste es que tú hagas tu oración utilizando las fórmulas que les doy. Vamos a ver ahorita las oraciones negativas en presente. Para hacer negaciones voy a usar estas palabritas, el don't o doesn't. Esto es la palabra no en inglés para el presente simple. Y debo de hacer las oraciones empezando con un sujeto, luego ponerle don't o doesn't, luego un verbo en presente y luego el complemento. Don't lo voy a usar nada más para estos pronombres, para I, para you, para we y para they. Y doesn't lo voy a usar para los pronombres she, he, it. Este para estos y este para estos otros. Cuando quiere decir que, no. Cuando quiere decir negativas. Ejemplo, I don't study English in USA. Yo no estudio inglés en los Estados Unidos. Uso don't porque la palabra yo está, dice aquí que debo usarle don't. Luego dice, she doesn't clean the bath. Ella no limpia el baño. ¿Por qué le pongo doesn't? Pues porque acá me dice que el doesn't lo voy a usar con she, con he, con it. Y como estoy usando she, pues por eso le pongo doesn't. ¿Qué dice aquí? Aquí ya no tenemos que agregar s o s. Es decir, eso era solo para las afirmativas, pero ya estamos en cuáles? En las negativas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y oraciones interrogativas. Para las oraciones interrogativas voy a usar al principio el auxiliar o la palabra do o das. La que yo quiera, no. Do lo voy a usar de nuevo para you, para este pronombre. Para you, para we, para they y para I. Si uso uno de estos en mi oración, le debo poner al principio a las interrogativas el do. Pero si quiero usar el she, el he o el it, al principio le voy a poner el das. Ejemplo. Does she work in the house? ¿Trabaja ella en la casa? Primero el auxiliar, luego el pronombre o sujeto, luego el verbo que quiero decir y luego el complemento, ¿sí? Como dice aquí la fórmula, dúo da, sujeto, verbo en presente, más complemento y al final un signo de pregunta. Luego tengo la siguiente oración que es, ¿Do you work in Harvard? ¿Trabajas en Harvard? Le pongo do al principio porque es pregunta y luego sigue el sujeto que es you y luego sigue la palabra work que es el verbo en presente y luego un complemento que es in Harvard. Harvard es una universidad, por si no sabían, pues por eso le puse ahí. Y al final su signo de interrogación. Y de nuevo les digo aquí, ya no le agregamos ES ni S, ya nada más es esto. Entonces cuando ustedes les pongan a hacer sus oraciones, pues se van fijando, estas son las fórmulas, las que vienen en verde. ¿Sí? Esas son las que tienen que apuntar y luego ya empezar a hacer sus oraciones. Si voy a usar el sujeto, uno de estos, pues le pongo do, luego le pongo el sujeto, luego el verbo. ¿De dónde voy a sacar verbos? De la lista de verbos que les anexo. Ahí abajo de las actividades viene lista de verbos regulares y irregulares. Esas las imprimes o las guardas y ya las puedes usar. Ahí buscas el verbo que quieras y tú vas a inventar tus oraciones. Tienes que ir haciéndolas como estas que yo te hice aquí, pero también pues tienes que hacer las afirmativas y las negativas y todas. ¿Sale? Ojalá que hayas entendido porque si no quieren leer o no quieren poner atención, pero esa es la explicación de cómo hacer estas oraciones. Solamente fíjense en los ejemplos, no se pongan a copiar de internet, si no nunca van a aprender y no se les voy a valer. Pues gracias y ojalá que hayan entendido.